A pesar de que el trabajo de Don Jackson tiene una importancia inconmensurable para la psicoterapia en general y para la terapia familiar en particular, sospechosamente no se le ha dado la importancia que es debida y no conocemos tanto ni de la vida de este personaje ni del trabajo de este personaje tan importante como deberíamos conocer. Es por ello que algunos colegas han tratado de retomar el trabajo de Don Jackson. Entre ellos nos encontramos con una labor muy importante que está haciendo el doctor Wendell Wright para recuperar el trabajo de Don Jackson y para construir una biografía extensa y adecuada para la importancia de esta figura en el campo de la psicoterapia, pero también estamos tratando algunos otros psicólogos, a lo mejor en un nivel más local, de difundir su obra y de difundir su trabajo. Este video, que es parte de una miniserie de 2 videos, habla acerca de la vida de Don Jackson, y para esto quiero agradecer al doctor Wendell Wright porque sin él no tendríamos mucha de la información que tenemos, a Witzaele y a García, que gracias a su valiosa información y a su valioso trabajo en el libro de la Escuela de Palo Alto podemos conocer también mucho de este personaje y de todo lo que rodeó tanto al equipo de Gregory Bateson como al MRI, pero también un agradecimiento muy especial al profesor Daniel Ventura, que tiene un artículo impresionante acerca de la trayectoria profesional de Don Jackson, que lleva por nombre Retomando a Don Jackson, y cuyo link les voy a dejar aquí abajo para que vayan a leerlo. Fácilmente el 70 u 80% de este video de la biografía de Don Jackson está basado en el artículo del profesor Ventura, así que un agradecimiento especial por ello. Y bueno, sin más tardanza, comenzamos con el video. Don Jackson nace el 28 de enero de 1920 en la ciudad de Oakland, en California, que es una ciudad vecina a la famosísima ciudad de San Francisco. En el año de 1936, aproximadamente a los 16-17 años de edad, ingresa a la Escuela de Medicina de la Facultad de Stanford, de la cual se gradúa en el año de 1944, habiéndose especializado en psiquiatría. Poco después de su graduación, entre el año de 1945 y el año de 1947, estuvo sirviendo como médico en las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que estudiaba y se especializaba en el área de neurología. Fue por esta etapa que él escribe su primer artículo científico, que llevaba por nombre Los usos terapéuticos de la hipnosis. Don Jackson ya tenía un conocimiento prácticamente prematuro acerca de la hipnosis y acerca de Milton Erickson, a quien cita en repetidas ocasiones en este artículo. Una vez saliendo de las Fuerzas Armadas en el año de 1947, ingresa a formarse como psicoanalista en el Chestnut Lodge, que es un hospital mental ubicado en el estado de Maryland y en donde empieza a estudiar bajo la tutela de Harry Stack Sullivan y de Frida Fromm Reichmann. Harry Stack Sullivan es altamente conocido por haber creado el psicoanálisis relacional. Él abandonó algunos de los conceptos de Freud acerca del individuo para empezar a divulgar la idea de que las personas no solamente tenemos una personalidad, sino que tenemos tantas personalidades como relaciones interpersonales tenemos. Es decir, que nuestra personalidad es el producto de la interacción que tenemos con diferentes personas. Esta idea es muy importante porque es prácticamente la base de lo que Don Jackson desarrollaría más adelante con su teoría interaccional de las relaciones humanas y de la psicoterapia. Por su parte, Frida Fromm Reichmann, quien fue esposa de Erich Fromm, era también conocida por empezar a tratar pacientes psicóticos, pacientes esquizofrénicos
a través de la psicoterapia y también trabajar con sus familias. A ella se le atribuye el concepto de madre esquizofrenogénica, dando a entender que la esquizofrenia podría tratarse de un padecimiento, de una enfermedad mental que surge dentro del contexto familiar y específicamente en relación con la madre del esquizofrénico, entre el esquizofrénico y su madre. De esta manera, aunque Jackson se forma en el psicoanálisis, se forma en un psicoanálisis no ortodoxo, en un psicoanálisis interpersonal que está fuertemente ligado a la corriente del neofreudianismo, del cual formaban parte Harry Stack Sullivan y Frida Fromm-Reichmann, entre otros psicoanalistas famosos. 4 años después, para el año de 1951, Don Jackson regresa a Palo Alto, donde se establece trabajando como profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad de Stanford, como director de la Palo Alto Medical Clinic en el departamento de psiquiatría y con su práctica privada. Palo Alto era en ese entonces un pequeño pueblo, ahorita ya es una ciudad un poquito más grande, y no era el Silicon Valley que conocemos en este momento, centro de todas las grandes empresas de tecnología como Apple, como Google, como Facebook, entre otras. Era un pueblo pequeño donde radicaban principalmente estudiantes, con sus familias, estudiantes que tenían pues normalmente una posición económica elevada, porque la Universidad de Stanford pues es evidentemente una de las universidades más caras de Estados Unidos. De esta manera, Don Jackson tiene como pacientes a muchas personas pudientes económicamente hablando. Además, el hecho de que fuera un pueblo pequeño hacía que Don Jackson fácilmente, al pasear, al dar una caminata, se encontrara con los pacientes y con sus familias. Esto no es algo que a él le incomodara. Lo que pensaban los psicoanalistas de la época es que tener contacto con los familiares del paciente representaba una contaminación del tratamiento. Jackson, por su formación neofreudiana, no pensaba que esto fuera así y de hecho muchas veces creía que era hasta útil conocer el medio dentro del cual el paciente se relacionaba y tenía sus relaciones más significativas. Jackson incluso llegaba a invitar a los familiares de su paciente a la terapia, haciendo con esto una especie como de prototerapia familiar, aun si esto representaba un sacrilegio para la época. Ya habiendo trabajado en Palo Alto de manera privada en esos 3 años, habiendo visto algunos familiares de sus pacientes y habiendo tenido la semilla de Harry Stack Sullivan y de Frida Fromm-Reichmann, y además de estudiar los conceptos nacientes de la nueva ciencia de la cibernética, Jackson empieza a ver a las familias como sistema. En el año de 1954, Frida Fromm-Reichmann invita a Don Jackson a dar una conferencia en el Hospital de la Administración de Veteranos de Menlo Park, que es una ciudad que está pegadita a Palo Alto. Jackson se presenta y da una conferencia acerca de lo que él llamaba la homeostasis familiar. Él había estado leyendo acerca de cómo Claude Bernard y Walter Cannon pensaban que los sistemas vivos mantienen su equilibrio, mantienen su existencia a través del mantenimiento de un equilibrio, y para esto se valían de ciertos mecanismos, ¿no? Estos sistemas vivos. Don Jackson pensó que la familia entraba dentro de esa definición y dio su presentación en este hospital. Y es aquí donde la vida de Don Jackson da uno de sus giros más importantes. Entre la audiencia que estaba escuchando esta conferencia se encontraba nada más y nada menos que el famoso antropólogo Gregory Bateson. Y haremos aquí un paréntesis para que sepamos por dónde andaba Bateson en ese entonces. Desde 2 años antes, en el año de 1952, Gregory Bateson estaba muy interesado en el estudio de la comunicación.
de tal manera que quería estudiar principalmente las paradojas que se daban en la comunicación. Para este efecto reunió a algunas personas para conformar un equipo de investigación, entre quienes estaban Jay Haley, que era estudiante de arte dramático de la Universidad de Stanford, John Wickland, que era ingeniero químico, y William Fry, que era psiquiatra. De esta manera conforma el famosísimo equipo Bateson y logra bajar una beca por parte de la Fundación Rockefeller para precisamente hacer su estudio acerca de las paradojas en la comunicación. Así que el equipo de Bateson estaba precisamente instalado en el Hospital de la Administración de Veteranos de Menlo Park, donde precisamente llega Don Jackson a hacer su disertación acerca de la homeostasis familiar. El caso es que este tema le interesa muchísimo a Gregory Bateson, quien al terminar la conferencia se acerca a Don Jackson para platicar. De esta plática nace la invitación por parte de Bateson hacia Don Jackson para participar en su proyecto de investigación acerca de las paradojas en la comunicación. Don Jackson al principio entró como consultor de la investigación, pero al poco tiempo, debido a su interés en el tema y a sus grandes habilidades, Gregory Bateson lo integró como investigador de tiempo completo en el equipo, completando así el equipo Bateson. Sin embargo, para ese entonces la beca que había otorgado la Fundación Rockefeller ya se estaba acabando y no estaban interesados más en financiar este tipo de investigaciones. Por otro lado, era muy difícil conseguir recursos para la investigación en el campo de la salud mental, a no ser que uno de los temas principales fuera la esquizofrenia. Si tú investigabas sobre esquizofrenia, había muchísimas fundaciones e instituciones dispuestas a darte recurso para tal efecto. De esta manera, y con el objetivo de obtener financiamiento por parte de la Fundación Josiah Macy Jr., Gregory Bateson decidió orientar la investigación hacia el estudio de las paradojas de la comunicación en las familias con miembros esquizofrénicos. Es importante aquí señalar que Gregory Bateson no tenía ninguna intención de orientar sus conocimientos al campo de la psiquiatría, ni de la esquizofrenia, ni de la psicoterapia, ni de nada por el estilo. De hecho, él pensaba que la psicoterapia y la psiquiatría establece una relación de poder entre el psiquiatra y el paciente, y esto es algo que él consideraba inaceptable. Sin embargo, necesitaba el recurso para poder seguir haciendo sus estudios de comunicación, y muy a su pesar tuvo que empezar a orientar su investigación en este sentido. Esto fue un parteaguas en el grupo, porque dado que Jackson era el psiquiatra del grupo, porque William Fry pues también había sido reclutado por las Fuerzas Armadas en ese momento, su figura adquirió un papel muy relevante en la investigación y muy directivo casi al nivel de Bateson. Después de poco más de un año de trabajo de investigación acerca de las paradojas de la comunicación en las familias de los esquizofrénicos, surge el famoso artículo que lleva por nombre Hacia una teoría de la esquizofrenia, escrito por Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Haley, John Wickland y William Fry. Este artículo propone que la esquizofrenia podría tener como base etiológica un contexto comunicacional familiar muy particular, caracterizado por un tipo de paradoja en la comunicación que lleva por nombre doble vínculo, además de algunos ingredientes adicionales dentro de las interacciones familiares. En este video no vamos a ahondar mucho sobre esto, ya será tema para un video completito, se los prometo. El caso es que este artículo apareció, y apareció incluso en contra de los deseos de Gregory Bateson. Gregory Bateson pensaba que era muy prematuro todavía publicar los resultados de una investigación que para él aún no significaba que dieran certeza a la etiología de la esquizofrenia. Sin embargo, Don Jackson pensaba que el descubrimiento que habían hecho era de suma importancia como para permanecer más tiempo
en la cajonera y pensaba que ya tenía que publicarse. Ya desde ahí empieza a haber algunas rencillas entre Gregory Bateson y Don Jackson y algunos desacuerdos entre ambos. El caso es que este artículo fue revolucionario en el campo de la psiquiatría debido a que afirmaba que la esquizofrenia podía ser el producto de la comunicación en el seno familiar. Desde luego, esta afirmación a muchos no les gustó, sobre todo a aquellos psiquiatras tradicionalistas que tenían un enfoque más individual acerca de los problemas humanos y de su solución, y tampoco a muchos psiquiatras que pensaban que el origen de las enfermedades mentales y principalmente de la esquizofrenia estaba en la genética o en una situación orgánica de quienes la padecían. Sin embargo, a partir de la publicación de este artículo, quienes sí lo acogieron bien empezaron a hacer investigaciones acerca de la psicopatología y su relación con la vida familiar. Un año después, en el año de 1957, Jackson se presenta en el Congreso de la American Psychiatric Association llevado a cabo en la ciudad de Chicago, en Illinois. En él habla acerca del trabajo que estaban haciendo en el equipo Bateson y de los descubrimientos y de los hallazgos a los que habían llegado acerca de la comunicación y de las paradojas en la comunicación familiar. En este congreso se topó con varias figuras importantes que después se convertirían también en referentes de la terapia familiar. Entre ellos se encontraba Murray Bowen, se encontraba Nathan Ackerman, se encontraba Theodore Liss, se encontraba Lyman Wayne, entre otros. Y bueno, durante los siguientes años las investigaciones transcurren, ahondan en el concepto de doble vínculo, porque deben saber que el concepto de doble vínculo no se quedó como viene en el libro de Hacia una teoría de la esquizofrenia, sino que se fueron haciendo más aclaraciones a raíz de las nuevas investigaciones que iban surgiendo, etcétera. La comunicación del equipo de Bateson estaba ya centrada en la esquizofrenia principalmente. Pero como ya he mencionado, la relación entre Bateson y Jackson ya era tensa. Una de las razones para ello era porque ambos eran figuras muy fuertes, ambos eran figuras protagónicas, y dado que el equipo estaba dedicado a investigar a la esquizofrenia, pues de alguna manera estaban muy guiados, muy dirigidos por Don Jackson y no tanto por Gregory Bateson, que era el jefe original del equipo. Además, como ya mencioné, Gregory Bateson no se sentía muy cómodo, que digamos, investigando sobre esquizofrenia y salud mental por las razones que ya expuse anteriormente. En este contexto llega el año de 1958 y el subsidio que les había otorgado la Fundación Josiah Macy Jr. ya estaba por acabarse. Para este entonces, y previendo que este subsidio se acabaría, Don Jackson habló con Bateson, con Haley, con Wicklund, con Fry y les comentó que estaba tramando y tratando de aterrizar la idea de fundar un instituto de investigación dentro del cual pudieran continuar con las investigaciones que ya habían estado en curso, aún después incluso de que el subsidio de la Fundación Josiah Macy se les terminara. Así que invitó a el equipo Bateson a formar parte de este nuevo instituto, para lo cual todos aceptaron y empezaron a trabajar en él como investigadores asociados, menos Gregory Bateson, porque no quería saber nada de la psiquiatría y además porque tampoco estaba dispuesto a estar bajo las órdenes de Jackson. También por esa etapa y debido a la fama que había estado tomando el equipo Bateson en cuanto al tratamiento de las familias, se acercaron Jules Riskin, un joven psiquiatra, y también la famosa Virginia Satir, quien desde los inicios de los años 50 ya se encontraba trabajando con esquizofrénicos y con sus familias también. Entonces entraron en contacto con Jackson. Jackson los incluyó también en este proyecto y de esta manera, a finales del año de 1958, se conforma lo que después se conocería como
el Mental Research Institute o MRI. Este centro se hace posible gracias a los donativos y a la cooperación de muchos de los pacientes de Don Jackson que, como ya habíamos mencionado, eran pacientes que tenían altas posibilidades económicas. Además, el nombre de Mental Research Institute realmente no es un nombre adecuado porque no se investigaban cosas mentales intrapersonales, sino más bien interpersonales, las cosas, las interacciones que tenían lugar entre las personas, la comunicación. Sin embargo, se le puso este nombre debido a que uno de los benefactores principales de este proyecto le pidió a Don Jackson que en el nombre se incluyera el nombre de mental, porque pues a él le gustaría que ahí se investigaran cosas acerca de la mente. De esta manera adquirió el nombre de Mental Research Institute, aunque repito, seguramente no es el nombre más adecuado. Y aunque el proyecto ya estaba semiconcretado desde 1958, no fue sino hasta el 19 de marzo de 1959 que abrió sus puertas en el 555 Middlefield Road en la ciudad de Palo Alto, California. El organigrama del instituto tenía como director general a Don Jackson, a Jules Riskin como director asociado y a Virginia Satir como directora de investigación. Virginia Satir fue la primera que se encargó de llevar a cabo los primeros programas de formación de terapia familiar en el Mental Research Institute. Esto es nuevamente en el año de 1959. Además de ellos, tres como directores, como ya lo habíamos comentado, estaba Haley, estaba Wickland, estaba Fry como investigadores asociados y Gregory Bateson como consultor nada más. De esta manera hay dos grupos que tienen casi los mismos integrantes pero que no llegan a mezclarse. Se mantiene por un lado el grupo Bateson, que seguían investigando acerca de las paradojas de la comunicación. Es incluso por esa etapa en la que empiezan a investigar acerca del fenómeno de la hipnosis. Wickland y Jay Haley van cada fin de semana a Phoenix, Arizona, a platicar con Milton Erickson y ver qué es lo que él hace y tratar de enmarcar su modelo de la hipnosis, su manera de hacer hipnoterapia dentro del marco de la comunicación y de las paradojas de la comunicación. Pero por otro lado también funcionaban de manera independiente como el Mental Research Institute, que era otro grupo que se encargaba de estudiar a las familias y a la patología familiar. Así que para esta época Don Jackson está altamente involucrado en estos dos proyectos. Y bueno, 1959, además de ser el año de apertura de el Mental Research Institute, también fue un año en el que el equipo Bateson recibió todavía otro financiamiento, esta vez por parte del National Institute for Mental Health de Estados Unidos, precisamente para seguir con investigaciones sobre la esquizofrenia, muy a pesar nuevamente de Gregory Bateson, pero que bueno, al final de cuentas eso era lo que le estaba salvando el pellejo para poder continuar con sus investigaciones acerca de la comunicación, de tal manera que todavía hubo equipo Bateson para otro rato más, además de Mental Research Institute. También en ese mismo año de 1959 ocurrió un suceso muy importante para el MRI. Don Jackson fue invitado por Albert Schefflen, un investigador muy famoso sobre la comunicación, a la Universidad del Temple de Filadelfia a dar una cátedra, a dar una conferencia acerca de la comunicación humana. Albert Schefflen en ese interín le presenta nada más ni nada menos que a un joven terapeuta que había recién llegado de El Salvador y que llevaba por nombre Paul Václavic. Václavic, que había estado muy interesado en los temas de la comunicación porque había estado estudiando algún tiempecito ya con Schefflen y con otros investigadores sobre este tema, se vio muy interesado acerca de lo que Don Jackson hacía y obviamente también porque Paul Václavic era psicólogo, ¿no? Tenía una formación como psicoterapeuta y se interesó muchísimo por el trabajo de Jackson. Jackson invitó cordialmente a Paul a visitarlos en Palo Alto,
si él así lo deseaba, aunque con la advertencia de que él no sabía si tendría un lugar para él, un trabajo para él, un sueldo para él. Afortunadamente, por los efectos que esto tuvo, Paul Václavic accedió lanzarse a la aventura de todas maneras así, y en el año de 1959, en el mes de noviembre, ya estaba prácticamente instalado en Palo Alto y acudiendo todos los días al MRI. Desde que Paul Václavic llega, se involucra muchísimo en el trabajo, se inscribe a todos los cursos que puede en la Universidad de Stanford con Gregory Bateson para aprender acerca de sus ideas sobre la cibernética, y está todo el tiempo leyendo y aprendiendo sobre las investigaciones que se habían dado en el equipo de Gregory Bateson y haciendo investigación e investigación e investigación, muy involucrado con familias. De hecho, en un video que te voy a poner aquí, desarrolló un modelo de entrevista familiar para tratar de detectar patrones disfuncionales en familias. El caso es que Václavic estaba muy dedicado a ello, de tal manera que al poco tiempo Don Jackson le ofreció un trabajo formal, una paga formal, y lo convirtió en investigador asociado al MRI. Para el año de 1960, Don Jackson publica su primer libro. Este libro lleva por nombre Etiología de la esquizofrenia, y se trata de una compilación que él había hecho sobre las investigaciones más recientes y significativas sobre la esquizofrenia, pero que provenían de diferentes campos como la neurofisiología, la bioquímica, la psiquiatría, incluso hasta la sociología. Don Jackson hizo esta compilación y le fue muy bien, tanto que para el año de 1961 la Academia de Psicoanálisis le entregó a él y a Gregory Bateson el premio Frida von Reichmann por sus brillantes contribuciones para ayudar al esclarecimiento de la esquizofrenia. Para este entonces Jackson, el equipo de Bateson, el MRI ya contaban con bastante fama, y se habían disparado las investigaciones acerca de la terapia familiar a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Es por esta razón que Jackson funda junto con Jay Haley la famosa revista y la primera revista sobre investigaciones de terapia familiar, que lleva por nombre Family Process y que hasta el día de hoy sigue fomentando la investigación y publicando. También en ese año colabora con la fundación de otra revista científica muy importante que lleva por nombre Medical Opinion and Review, y en el año de 1963 funda una pequeña editorial que hasta el día de hoy también sigue operando y que lleva por nombre Science and Behavior Books, que tenía por objetivo acoger a aquellos nuevos autores que no eran aceptados por otras editoriales por sus líneas editoriales, y para dar acogida a los autores que estaban haciendo publicaciones sobre el tema de la terapia familiar y sobre estos incipientes campos de la psicología y de la psicoterapia. De hecho, los primeros libros de Virginia Satir fueron publicados bajo esta firma de Science and Behavior Books. Sin embargo, en el año de 1963 las cosas entre Gregory Bateson y Don Jackson ya eran bastante álgidas. Por un lado, se estaba terminando ya la beca otorgada por el National Institute of Mental Health para las investigaciones de la esquizofrenia del equipo de Bateson, pero por otro lado pues había cada vez un interés más y más grande por parte de los integrantes del equipo de Bateson por las investigaciones que se estaban haciendo en el MRI, así como un mayor compromiso con estas. Esto hizo que básicamente los integrantes del equipo Bateson se pasaran ya de tiempo completo al MRI. John Wigland por esa etapa decidió irse un año y medio a Hong Kong por la gran atracción que sentía hacia la cultura china y hacia la cultura asiática. Y en el año de 1963 Bateson recibe una invitación de John C. Lilly para investigar el comportamiento de los delfines en su laboratorio que tenía en las Islas Vírgenes, de tal manera que Gregory Bateson dijo:
ya no tengo nada que hacer aquí en Palo Alto, me voy a continuar con mis intereses más reales y más genuinos, y de esta manera, de manera triste pero necesaria, se desintegra el equipo de Gregory Bateson y se acaba la relación de investigación entre ambos grupos. De esta manera, el MRI absorbió a los miembros del equipo de Gregory Bateson que quedaba y los convirtió en investigadores de tiempo completo, incluyendo a Wigand, que en el año de 1964 había vuelto de su viaje de Hong Kong y quiso volver a entrar en el MRI, cosa que Jackson aceptó de muy buena gana. Y en ese año de 1964, Jackson recibe el premio Edward Strecker por sus aportaciones al campo de la psiquiatría, principalmente en relación a la atención de pacientes hospitalizados. Para esta época, el MRI era prácticamente la institución más importante en terapia familiar, casi junto con más bien el otro, casi junto con el MRI, el Instituto Ackerman de Terapia Familiar de Nueva York. Para el año de 1965, Don Jackson publica un artículo que es muy importante para el desarrollo de la terapia familiar y que lleva por nombre El estudio de la familia. En este artículo hace hincapié sobre todo en las limitaciones del léxico de la psiquiatría de ese momento, que se basaba en el individuo, en los problemas individuales y en las situaciones intrapersonales para describir el funcionamiento y las patologías de la familia, que debían tener un léxico basado en los fenómenos interaccionales. Para el año de 1967, la American Psychiatric Association y la New York School of Medicine otorgan a Don Jackson el premio Thomas Salmon por sus contribuciones a la psiquiatría y a la higiene mental. Sin embargo, es en este año de 1967 cuando empieza el declive de la trayectoria profesional de Don Jackson. Václavic y sus colegas cuentan que su asistencia al MRI era cada vez más infrecuente, cada vez más esporádica, se le notaba cada vez que iba de más mala gana, y se le notaba un desinterés creciente en el trabajo que se estaba llevando a cabo en el instituto. Un ejemplo de ello es que en ese mismo año de 1967 apareció el importantísimo libro Teoría de la Comunicación Humana, que fue escrito a 6 manos por Paul Václavic, por Janet Vivin Babelas y por Don Jackson. Realmente la idea de escribir el libro había surgido entre Václavic y Jackson como un intento para aterrizar las ideas de la cibernética al campo de la comunicación humana y la comunicación humana al campo de la psicoterapia. Sin embargo, Don Jackson se fue separando cada vez más del proyecto, de tal manera que Janet Vivin tuvo que entrarle mucho más al quite, y por esta razón es considerada la segunda coautora, y se especula que Don Jackson precisamente está como tercer coautor de esta obra por su desinterés, por su desapego con los proyectos de investigación y la escritura de este libro, por ejemplo, que se estaba llevando a cabo. Tal desinterés por parte de Jackson en el trabajo del instituto llegó incluso a provocar que el equipo le escribiera una carta que le pedía que se involucrara más en los trabajos del instituto, o que si no le era posible, por favor, se retirara. Pero no solamente Jackson parecía estar teniendo problemas en un nivel personal, también ocurría que su salud se estaba deteriorando gravemente. Tanto así que durante ese año había sido hospitalizado algunas veces, llegando incluso a estar en estado de coma. Carlos Slutsky, quien hacía poquitos años había recién llegado al MRI y se había integrado a los equipos de investigación, narra en el prólogo de este libro que tenemos aquí, que es una compilación de los ensayos de Don Jackson, lo siguiente. Cuenta que era una fría mañana a inicios del mes de febrero del año de 1968. Él llegó muy temprano al MRI y en las escaleras se encontró con Paul Václavic y con Janet Vivin. Los notaba bastante raros, bastante sombríos,
incluso los notaba pálidos y pesimistas y les preguntó qué había pasado. Con mucho dolor, ellos le comentaron que se acababan de enterar que Don Jackson había muerto. No se sabía dónde estaba el cuerpo, no sabían exactamente la razón y se rumoreaba que su familia ya lo había enterrado en una ceremonia funeraria privada. Esta noticia les cayó como agua fría a todos en el Mental Research Institute, pero ellos tres, desencajados, sintiéndose muy mal, salieron a dar una caminata y sus pasos los encaminaron hacia una iglesia cercana en donde se estaba ofreciendo un servicio funerario. Este servicio funerario no era el de Don Jackson, era realmente el del esposo de una exsecretaria del MRI. Sin embargo, pues ellos aprovecharon vicariamente, se introdujeron en la iglesia y allí estaban, en un funeral que no era el de Don Jackson, llorando a Don Jackson, llorando a un gran ser humano, llorando a un gran terapeuta. La pérdida de Don Jackson fue muy difícil para el MRI, tanto así que Haley mencionó que era para muchos incluso peor que una pérdida personal. Y esto lo decía por su genio, porque murió muy prematuramente a los 48 años de edad, un día después de su cumpleaños. Se enteraron que se había muerto el 29 de enero, unos días antes, y que su muerte se había producido debido a una sobredosis medicamentosa de medicamentos, valga la redundancia, que él solía tomar para poder dormir y para poder calmar los terribles dolores que le provocaba su enfermedad. Witzaele y García, autores del libro La Escuela de Palo Alto, preguntaron a algunos de los miembros del MRI si creen que la muerte de Jackson había sido suicidio o no, y hay opiniones divididas. Por un lado, William Fry y Virginia Satir pensaban que efectivamente se había tratado de un suicidio la muerte de Don Jackson, mientras que otros, entre quienes se incluye Haley, Václavic, Wendell Wright, John Wickland, dijeron que su muerte, ellos creían, había sido accidental. Incluso Carlos Slutsky, en el prólogo de este libro que les acabo de mostrar, platica cómo apenas 2-3 días antes de la muerte de Jackson habían estado comiendo juntos y Jackson le comentó entusiasmado acerca del proyecto, del último proyecto que él tenía en mente, que era escribir una novela biográfica de un asesino que ya por nombre el francotirador de Texas, un asesino que era estudiante de arquitectura y un día decidió subirse a la torre de la Universidad de Austin y empezar a disparar a gente al azar en un tiroteo que dejó 16 muertos y muchos heridos más. Entonces, pues bueno, esto habla de que Jackson tenía proyectos, tenía cosas que hacer y aunque probablemente ya no estaba tan cómodo ni en Palo Alto ni con su vida de psiquiatra, sí que tenía otros planes y quería hacer otras cosas. También se menciona que quería dejar Palo Alto para irse a vivir a Grecia y trabajar en el Instituto de Kalman Garfias que había fundado en Atenas, en Grecia. Y bueno, la vida de Don Jackson fue una vida bastante interesante. Fue la vida de un hombre generoso, apasionado por lo que hacía, comprometido con su ciencia, y su muerte prematura causó un gran revuelo en el campo de la psiquiatría y de la psicoterapia. Fue una muerte muy lamentable y una pérdida muy fuerte, como ya dije, tanto que Haley dijo que para muchos colegas se trataba de algo peor que una pérdida personal. Y bueno, en el siguiente video te voy a hablar acerca de las aportaciones más importantes. Vamos a desmenuzar concepto por concepto, aportación por aportación, de las que Don Jackson hizo al campo de la psicología, de la psicoterapia en general y en particular al campo de la terapia familiar. Así que suscríbete para recibir la notificación sobre ese video que va a estar muy bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye.